Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Señores, arranca la tertulia de Mañanas en Libertad y además una tertulia de viejos conocidos. Viejos porque es mucho tiempo, pero están en lo mejor de la vida. Don Paco Carrera, muy buenos días. Francisco Carrera, editor de La Gaceta de la Iberosfera. Bienvenido a esta mesa. De los fines de semana. De los fines de semana, efectivamente. Sí. Es que Paco es muy de fin de semana. Soy team fin de semana. Team fin de semana. Hemos sido durante mucho tiempo team fin de semana. Exactamente. Tiene cosas buenas, tiene cosas regulares. Y ya. Y lo vamos a dejar ahí por la confianza de los años. Eso es. Don Mario Noya, bienvenido a esta mesa. ¿Cuánto tiempo sin verle? Sí, eso es. Muy buenos días. ¿Y cuánto tiempo sin conocerle, no? Como quien dice. ¿Hace cuánto que nos conocemos? Una barbaridad. En fin, señores, tenemos encima de la mesa muchos temas de los que hablar, pero yo creo que el más reciente, más cercano, más próximo, lo que nos ha tocado, entre comillas, el corazón, ha sido la imputación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, después de esa segunda jornada de declaraciones en la Audiencia Nacional. También tenemos que hacer hincapié en que la secretaria de toda la vida, la buena de Gertrudis Alcázar, también ha sido imputada. Y hoy les preguntamos precisamente a nuestros oyentes a través de la libre encuesta por este asunto, dado que Zapatero ha acabado arrastrando a sus hijas con problemas judiciales. ¿Qué revela esto? Si realmente pues lo que es una corrupción sin límites, si tenía una auténtica falta de escrúpulos, si se debe a una mala gestión personal o es posible que sea una mezcla de absolutamente todas las tres causas anteriores. Yo añadía una cosa esta mañana que era la sensación de impunidad de José Luis Rodríguez Zapatero, que quizás es algo que le puede llevar a un padre a decir, bueno, pues pongo aquí a mis hijas y como no va a pasar nada, no, pues me arriesgo hasta ese punto, ¿no? Señores, ¿qué os parece? ¿O qué les parece este asunto, el de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero imputadas dentro de esta causa? Yo creo que la clave es esa, probablemente, la sensación de impunidad. Aquí nunca va a pasar nada. Yo soy Zapatero, soy el Bambi de Ojalata, soy el tótem, ¿no?, de la izquierda, del Partido Socialista, y yo puedo traer, mis tejemanejes me van a salir gratis siempre. Entonces pongo a mi secretaria de confianza de toda la vida y pongo a mis hijas y a mi amigo Julito, pues bueno, en absolutamente todo. No va a pasar nunca nada. Ese yo creo que era el esquema mental de Zapatero, que, bueno, se ha demostrado que estaba algo equivocado. Tampoco le quito culpa ninguna a las hijas, que en todo momento, hombre, tú puedes estar algo condicionado porque tu padre te dice, pero bueno, tú eres mayor de edad y si no quieres verte involucrado y dices, esto no lo veo claro, pues oye, tienes más de 18 años, pues yo lo que diga mi padre, muy bien, pero yo me dedico a algo, no sé, legal, moralmente bueno, ético, y a mí déjame de tus tejemanejes, ¿no? O sea, si hubieran sido personas normales, hubiera sido la respuesta normal. ¿Qué quiere decir y qué conlleva todo esto? Primero, que Zapatero nunca ha tenido escrúpulos, pese a la imagen que parte de este país tenía de él, sobre todo la izquierda, y en concreto el PSOE, bueno, y en general toda la izquierda, porque siempre ha sido como eso, el gran ídolo de las izquierdas. Pero, oiga, las hijas tienen criterio suficiente para decir, no, tú dedícate a tus negocios, que nosotros con What the Fab nos dedicamos pues a hacer nuestros informes, nuestros diseños, trabajamos con X, con Y y con Z, y si no, pues nos ponemos a ser cajeras del Saturn, como ciertos diputados, ¿no? Que es algo muy digno y muy loable y muy ético. Lo que hacían ellas creo que no tanto, presuntamente, ¿no? Entonces, las partes, cada palo que aguante su vela. El palo evidentemente más gordo se lo vamos a dar a Zapatero, bueno, y cuando se ha condenado muchísimo más, ahora se lo vamos a dar presuntamente, pero las hijas también, y su secretaria Gertrudis, pues
oiga, ¿qué responsabilidad tenía en todo esto? Eso, el juez evidentemente será el último en tener la palabra y en dilucidar si era cooperadora necesaria, etcétera. Pero si tú empiezas a ver cosas raras, por mucho que sea tu jefe de toda la vida, si tú no ves o ves que se están haciendo cosas que no están muy bien, pues tienes que tener también la personalidad y el suficiente criterio para decir, no, hasta aquí. Y, hombre, encontraré trabajo antes o después. Es verdad que las mafias muchas veces extienden sus tentáculos hasta puntos insospechados, pero, oiga, repito, se está muy bien en un Saturn, en un Mercadona o donde sea. Sobre todo siendo ético y ganándose limpiamente la vida. Fíjense ustedes que José Luis Rodríguez Zapatero argumentó en uno de los momentos de esta declaración que, como saben, se ha filtrado, que una de las muestras de su honorabilidad es que no habían conseguido contratos públicos. Claro, porque es que como tenemos una larga estela de tramas de corrupción relacionándose con licitaciones ilegales, adjudicaciones a dedo y tal y cual, pues decían, no, por lo menos mis hijas, ¿no? Contratos públicos no han tenido. O sea que ya ven ustedes qué argumentación ponía encima de la mesa delante del juez Rodríguez Zapatero. Don Mario Noya, ¿qué hacemos con las hijas de Rodríguez Zapatero? Zapatero es basura. Lo ha sido siempre, ¿eh? Siempre. Ha sido lo peor que le ha pasado a España en tiempos democráticos. Ha hecho muchísimo daño y se generaba muchísima impotencia cuando veías no solo que se iba de rosita, sino que encima se permitía ir dando lecciones por ahí, etcétera. Yo no soy una persona especialmente feliz de ver gente entrar en la cárcel y demás, pero tampoco me gusta que me tomen el pelo y que destruyan mi país, ¿no? Y sobre todo cuando quienes hacen esto son del PSOE, que es esa plaga bíblica. Las hijas de Zapatero tenían 26 años, no tenían 18, y 24. Cuando fundan eso, el What the Fuck. 26 y 24, o sea, han salido de la universidad. Es verdad que hoy en día los tiempos la sociedad se ha infantilizado muchísimo y la gente que sale de la universidad está en la preadolescencia casi, sobre todo en términos emocionales. Pero una de ellas creo que se largó de la Moncloa siendo menor de edad para vivir en una casa ocupa que hay en Sevilla, que de hecho veremos a ver en qué queda todo eso, porque creo recordar que ha habido informaciones donde se habló de que no se procedió a al desalojo de esa pocilga precisamente porque estaba la hija de Zapatero dentro. Correcto. Si con 17 años eres tan rebelde que te estás yendo de tu casa para irte a una casa ocupa, imagínate con 24, con 26, creo que es la menor, con 24, pues lo que podrías decirle a tu padre, ¿no? Y además en modo rebelde con causa, ahí sí que tendrías causa. Oye, ¿qué estás pegando palos por ahí? Pues apáñate que yo sigo con la flauta y tal, ¿no? Y con las rastas. Así que poca excusa pueden tener. Digo yo, es verdad que últimamente hay informaciones que dicen que él está sobrepasado y que lo que está intentando por todos los medios es salvar a sus hijas y a su esposa. Tarde, ¿no? Tarde. Por otro lado, efectivamente se mezclan ahí cosas relacionadas con la impunidad, etcétera. Pero si estás generando negocios que no son muy normales, ¿por qué utilizas testaferros? Porque sabes que puede dar problema. Entonces, ¿por qué pones a tus hijos? Si es claro, ¿no? En cuanto a Gertrudis, está haciendo, o sea, se le acusa de hacer facturas falsas, etcétera, ¿no? Oye, cuidado. Pues entonces,
el principio de obediencia de vida también, vamos a marcarlo aquí. Es verdad que son situaciones súper desagradables y todo el mundo ha hecho cosas en su vida que de menudo marrón me ha metido. Ya, este es el precio de no decir que no. Nadie dijo que fuera fácil, no debe de ser fácil decirle no le hago esto a un expresidente del gobierno, pero, ojo, estas son lecciones muy importantes que hay que aprender. Ojo, porque las consecuencias las vas a acabar pagando tú. Y es mucho más fácil que si algo se tuerce, tú pagues y él no. Es mucho más fácil. Zapatero siempre va a tener más ocasiones de burlar a la justicia. Muchas más que Gertrudis. A Gertrudis le pueden acabar metiendo las joyas. ¿Qué de quién era? De Gertrudis. De Gertrudis, que pegó un palo a un banco. No, de una tía. De una tía de Gertrudis. Tía abuela. Tía abuela. Siempre se dice que las organizaciones mafiosas, los regímenes criminales, etcétera, no podían subsistir precisamente con las segundas y terceras filas. Un solo tío nunca podría hacer nada, nunca. Jamás. Se basan en ese tipo de escalones. Por eso también es tan importante hacer ver a esos escalones que son el eslabón débil. Y que no se coman marrones de algo que les puede... Es que, joder, hacer una factura... Cuando tú haces una factura falsa, es porque estás previendo que vas a poder tener problemas. Oye, ¿por qué haces esto? Para que conste. Oye, pues si lo estás haciendo para que conste, lo que va a constar es tu nombre. Y eres tú la que envía los correos, etcétera, ¿no? De todas maneras, yo a mí mis reservas de empatía y de solidaridad, imagínate lo que dan para cubrir a las hijas de Zapatero, a la madre de Zapatero, al padre de Zapatero, al abuelo no franquista de Zapatero. Capitán Lozano. Chicos... Pero es verdad lo que ha dicho usted, don Mario, sobre todo ese eslabón débil. Yo esta mañana hablaba de las hijas de Zapatero como de personas vulnerables, entiéndanme, 24 y 26 años, lo he que dicho. las has llamado vulnerables. Vulnerables, no, pero por eso he dicho, ¿a qué hora has dicho eso, por Carmen? eso he dicho yo lo de entiéndanme, o sea, y esto lo dicen muchos asesores fiscales, ni a tu padre ni a tus hijos. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables. Un hijo te va a decir que sí. Oye, te dice tu padre, es que me echas un cable con esto, te va a decir que sí, porque es tu padre. ¿No le quieres ayudar a tu padre? Y yo tengo un caso en mi perdón, familia, Mario, don Mario, también respecto a ese ascendente, y contaba yo el caso de, oye, tengo que hacer una reforma, necesito un préstamo, ¿me avalas? Y se queda el abuelo, se queda sin la casa porque ha avalado la reforma del restaurante que ha salido mal. Y por eso yo decía que eran los eslabones vulnerables, ¿no? Y te lo dicen, oye, vas a montar un negocio, por si acaso, ni a tus padres ni a tus hijos. En un momento determinado, pues, yo qué sé, con tu cónyuge, puede ser tu socio, bueno, puedes ir a partes iguales. Pero es que fíjese, ni aún así, hay veces que los propios notarios te dicen, te vas a casas, capitulaciones matrimoniales, separación de bienes. ¿Por qué? No porque desconfíes de tu marido, sino porque cuando viene Hacienda y vienen maldadas y te dan te persiguen, pues es que al final, ¿qué haces? Lastras toda la economía familiar. Entonces al final hay que poner una serie de herramientas, de cortafuegos, por si vienen maldadas. Y esto no lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero y utilizó a sus hijas. Os voy a poner un ejemplo que me acabo de acordar y es demoledor de cómo es... O sea, dice muchas cosas de España. En mi familia hay un caso de una persona que avaló a su padre para una vivienda hace un montón de años, 50. El padre se hizo inquiocupa de la casa y el hijo ya les quedaban dos opciones: o demando a mi padre o me como la fechoría que ha hecho con patatas. Estaba vivo Franco, vivo y coleando. Llegado el momento le dijeron, te toca ya decidir qué hacemos, ¿denunciamos? Y él dijo, no. Y se compró otra casa. Alguien puede decir, Mario, ¿vienes de familias millonarias? Ya juro yo que no. Pero mira lo que era España, que hubo alguien que ya os digo, es que podrían salir en la serie de Cuéntame. Bueno, es más,
O sea, ni siquiera pequeños propietarios, rentistas, nada que se parezca a trabajadores puros y duros. Y pudo tener colchón para comprar otra casa, porque la primera se la había birlado su padre. Lo cuentas hoy en día y no te lo crees directamente. Bueno, pero es que hay casos muy conocidos de grandes familias en los que se han visto involucradas Sí, en pero eso tramas. es más normal, sí. Me acordaba decía yo por de esto la... del ahora me compro otra casa. Yo me acordaba de la infanta Cristina esta misma mañana, ¿no? Cuando en un momento determinado se vio arrastrada presuntamente por esa trama, ¿no? La del caso Nos, etcétera, etcétera. Y ella jugó presentarse ante el juez, entiendo, en aquel momento, como una auténtica desconocedora de toda la trama. Esto es lo que está pasando con José Luis Rodríguez Zapatero, que ha tratado de aparentar, pues, ser prácticamente ignorante, analfabeto, con todo lo relacionado con el tema de las joyas, con sus obligaciones fiscales, e incluso con esta trama, ¿no? del momento en el que consiguieron el rescate de Plus Ultra, incluso restando importancia a ciertas gestiones económicas, ¿no? Este es el papel que está jugando José Luis Rodríguez Zapatero y que entiendo que es el que va a tener que trasladar a sus hijas a la hora de hablar de esas empresas que funcionaban como tapadera de las comisiones derivadas del rescate de Plus Ultra, ¿no? Van a jugar, sin lugar a dudas, el papel de la ignorancia y ese defecto de forma al que hacíamos alusión también esta mañana, que es lo que está intentando el abogado procesalista, ¿no? Claro. Ver a ver si se les escapa alguna cosita y esa causa se cae por su propio peso. Claro, no es casual que haya elegido un procesalista en lugar de un penalista al uso, porque, claro, el objetivo es cualquier mínimo punto, cualquier defecto que haya en el sumario, etcétera, para tirar por tierra todo lo que se está investigando. O sea, no es para nada casual. Eso nos da también una pista de por dónde van los tiros. O sea, asumiendo en parte que lo que se está descubriendo es un tomate de mucho cuidado, ¿no? Pero me llama la atención lo que decía usted, doña Carmen, de que Zapatero, o un poco la estrategia es, no, si yo no sabía que... Hombre, un tipo que supuestamente era profesor de Derecho Constitucional, llama la atención que no sepa que el desconocimiento de la norma no implica Y que haya sido presidente del gobierno y que además bueno, gobierno, eso ya no, por porque descontado, estos eran los que criminalizaban a los españolitos que intentaban salvar algo de su patrimonio de la maldita Hacienda. Claro, o sea, eso desde luego, pero un tipo que se supone que es un experto en derecho, que hasta ha dado clases de aquella manera, ¿no? Porque según cuentan, vamos, no iba demasiado a clase, el que faltaba más no eran los alumnos sino él. El profesor. Pero bueno, que no sepas que, aunque tú no conozcas la norma, eso no quiere decir que no tengas que cumplirla, que es, no sé si es de primero de carrera o tenemos que bajar el listón, que eso más o menos lo sabe todo el mundo. Pues agarrarse a eso me parece una estrategia de defensa bastante pobre. Yo no sé si es porque lo que espera es que si hay una condena, pues el indulto llegue más o menos pronto y, bueno, ni siquiera haya que pasar por cárcel, etcétera. Que lo veo bastante improbable, ¿no? Esa imagen, no sé si el sistema político que tenemos va a permitirlo. O sea, si Felipe González no entra en la cárcel, que había más motivos probablemente. Había más motivos pero menos pruebas. Sí. Claro, es que eso es lo que va pues entre comillas, entiendo, también atarse José Luis Rodríguez Zapatero, hablando de la nulidad de las pruebas. No, que hay más pruebas con Zapatero que con González. Bueno, González, pero que aún así... era más difícil porque eso sí que suponía una crisis de Estado. Porque decir, coño, el presidente del gobierno está considerando asesinar gente. Eso es más fácil cortarlo en términos procesales, en términos legales. Pero es que Zapatero, es que no tiene... por eso está viendo el movimiento de pollos sin cabezas en la izquierda. Porque están diciendo, es que no puede no caer. Es que no puede no caer. Y veremos a ver si dentro de
3 semanas empiezan a decir, uy, qué tóxico es este señor, me traicionó. Yo qué sé, porque bueno, los socialistas no son así. De momento Pedro Sánchez ha dicho suyos. que respaldaba la versión de José Luis Rodríguez Zapatero, que tenía toda su empatía y la del PSOE, que a mí cuando hablan de la empatía, oye, Y tienes la empatía del una PSOE, cuestión, hombre, sí. como para no, si tienes a Begoña Gómez, si tienes a tu hermano David, como para no tener empatía, si es que estás en lo mismo, La Pedro de, Sánchez. Y luego hay también... Hay que tener cuidado con el mujerflorerismo y me invento el término. Es bonita la palabra. Para que Sí. no aplique solo a mujeres. Que es esto del... No lo sabías. Me parece muy bien, si tú no tienes por qué saber nada de la vida. Pero si tu modo de vida cambia y si tu tren de vida cambia y tú te estás beneficiando, te van a empitonar, tío. Tío, tía, lo que quieras. Te va a pasar. Es decir, si de repente tú eres redactor de un periódico y apareces con un Porsche Cayenne en tu casa y tu mujer no te dice de dónde sale, o no preguntas porque sabe, si no preguntas porque sabe que no te lo has ganado en la lotería y se está beneficiando, pero no quiere saber de dónde ha salido, te va a dar igual, señora. No es un gesto que le vaya a librar de absolutamente nada. Pues igual con todo lo demás. No sabías. ¿El que no sabías? ¿Que no sabías? ¿No vivías en la casa o qué pasa? Y eso es fácil y además, claro, hoy en día... Bueno, no hoy en día, siempre. La justicia de repente irradia ahí y dice, a ver, ¿quién se está beneficiando aquí? Pues todos esos van a caer. Claramente. Lo digo porque se ha desarrollado mucho esa estrategia de yo hago que no me entero. Pasaba mucho con mujeres, por eso se habla de las mujeres floreras, decían, ¿cuál es el plan? Yo me hago cargo de la casa o yo te doy el prestigio porque soy la que está buena y tú eres... Que no, que vais, que caéis, que efectivamente, además muchas veces de verdad no sabéis, pero como os habéis beneficiado, vais a caer igual. Hombre, me estoy acordando de casos históricos, como por ejemplo pasó en Marbella con la célebre Maite Zaldívar, cuando habló de eso de las bolsas de basura, de dinero que llegaban a su casa, que se benefició. Ostras, y que, como fíjate saben lo que ustedes... hace el despecho. Mira, mucho mejor ser Shakira ahí. Claro. Es decir, voy a cantar. ¿Dónde está Bizarrap? Y las mujeres pues, toma nota facturan. lo que tengo que decir. Y el otro dice, a ver, ven. Pero eso La de que mujer le... factura y la otra no. La otra salió y dijo, pues en mi casa voy a ser de más... Para adentro vas. Qué error. ¿Cómo se te ocurre? Qué error, ¿cómo se te ocurre? Efectivamente, pues lo que ven ustedes ya, el despecho, que hay muchas veces que los abogados lo que piden es que precisamente callen, y en ese sentido... Abogados dicen, Bizarrap. La Paqui, la buena entre comillas de la Paqui, lo tuvo muy claro, ¿no? A la hora de esa declaración en el Senado, que solo abrió la boca para decir que no le llamaran la Paqui, que le parecía algo despectivo, pese a que al parecer en el Corte Inglés se la conocía popularmente como la Paqui, y estamos hablando lógicamente de la mujer de Santos Cerdán, que sí que se vio muy beneficiada. Que es un casazo, por ejemplo. Muy beneficiada ese tipo de por gente. ese... Por no solo que se ha esos... beneficiado, sino que ha hecho ostentación de lo que te has beneficiado. Sí. Por cierto, hay que ver dónde está la casa. Es que Hemos visto la casa de... No, o sea, no, de lejos la hemos visto, pues situada en Moncloa, donde vivía Santos Cerdán con su mujer, tenemos muy un amigo cerquita. con vistas. Con vistas a Con ese vistas ático. a- Con vistas al ático. Con vistas a ático. Con vistas al ático, lo vimos desde su casa, dijimos, ostras, pero qué terraza tan maravillosa y qué cerquita está del Corte Inglés de Argüelles. Claro. Todo cuadra, Paqui, todo cuadra. Y aquí la llamamos Paqui con mucho respeto. En fin, son las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Momento de hacer una pausa publicitaria aquí en Mañanas en Libertad, y seguimos analizando más cosas sobre el caso Zapatero, sobre un nuevo reglamento europeo de retorno de inmigración y otras muchas cosas que le tocan muy de cerca aquí, como les decimos, en Radio Libertad. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera,
los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28. Con total garantía de satisfacción. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Nueve y 3 minutos, 8 y 3 minutos en las Islas Canarias. Estamos en la tertulia de Mañanas en Libertad con don Mario Noya y don Francisco Carrera, con Paco Carrera. Estamos hablando de pues la semana horribilis a nivel judicial del Partido Socialista, una semana que comenzó con Begoña Gómez, que siguió en este caso con una declaración en el Senado de la Directora General de la Guardia Civil y que ha terminado con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Nos queda por salir el fallo que parece ser que es inminente sobre uno de los casos de Ábalos que se está juzgando, la primera causa, por así decir, porque hay, por desgracia, largo y tendido que juzgar ahí a nivel de corrupción, que puede que salga la semana que viene o la siguiente. Habían puesto esa fecha, la de mediados de junio, finales de junio, pero si nos tenemos que quedar con la declaración histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, ese primer presidente del gobierno que acaba imputado, pues vemos algunos audios que nos han sorprendido, ¿no? De cómo José Luis Rodríguez Zapatero está, pues al final queda retratado a la hora de pues no sostener un relato, ¿no? Porque vemos que se está intentando hacer el ignorante, hacerse el tonto, mostrarse como un inútil y que al final va a jugar ese papel, el de alguien que desconoce los delitos que se le atribuyen, intentando mostrarse como un poco alelado a la hora de hablar, por ejemplo, de las personas con las que se reunía. Dejadme que os lea un par de declaraciones respecto a un caso particular que le preguntan sobre la sociedad Análisis Relevante, que era la entidad a la que facturaba. En un momento determinado dice que no conoce a los socios de esta entidad, en plan de, bueno, que son muchísimos, y luego, en otro mismo momento de esa declaración, en ese relato, sí que reconoce que se ha reunido con ellos. O sea que para no conocerlos te has acabado reuniendo con ellos. Respecto a las sociedades offshore, dice que jamás ha oído hablar de ese tipo de cosas, como que desconoce absolutamente qué son. Recordamos que Paco Carrera ha señalado su componente como profesor universitario y, sin embargo, qué curioso, no sabe ni lo que es una sociedad offshore. En fin, respecto a los certificados de joyas, ha dicho que en unos días los presenta, porque eso pues al final es buscarlos por casa, que lo debe tener todo un poquito desordenado, y sobre todo sobre esos mensajes que demuestran que Zapatero benefició a Plus Ultra a costa de otras entidades, como es el caso de Iberia, como es el caso de Europa, pues dice que no se acuerda de absolutamente nada. En fin, ya no solamente hablamos del caso de las hijas, sino que son muchas más cosas. Respecto al caso de Plus Ultra, respecto a ese caso concreto, ¿creéis que van a seguir saliendo cosas, nuevas pruebas que puedan unirse a ese caso? Hombre, futurólogos no somos, pero pinta que sí.
O sea, y pinta que el caso va a ir para adelante, sin duda. Y yo la reflexión que hacía estos días es que nos hemos dejado llevar un poco por los fuegos de artificio de las joyas, del tema de las joyas, la valoración de las joyas, una tasación, otra, y eso quizás nos ha impedido ver el bosque de lo que había detrás. Quiero decir, el caso, evidentemente, de Plus Ultra creo que va a dar muchísimo más de sí, pero todos los tejemanejes con Venezuela y China, creo que es la parte mollar del asunto y del caso Zapatero, que si se puede decir, se debe decir que hay un caso Zapatero, claramente. Y todos esos tejemanejes de los que hasta ahora creo que sabemos nada, la punta del iceberg. Creo que eso es la parte importante del caso y la parte que tenemos que estar atentos. Yo creo que probablemente el caso Plus Ultra sea el síntoma, la fiebre, lo que ha dado la cara de toda una trama que es muchísimo más grande y más grave, y son todas esas relaciones del expresidente con Venezuela, con la dictadura y con China, que bueno, ahí hay una serie de cosas que todavía no han salido. El sumario todavía hay una parte que no conocemos, y creo que eso va a ser la parte mollar, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que el tema de las joyas ha opacado absolutamente todo lo demás. Bueno, es que esa es una de las claves, ¿no? Yo me Hasta juego qué las punto manos a que Plus Ultra no es el caso más grave de Zapatero. Claro, es el síntoma. Es el síntoma. Y sobre todo de lo que se está hablando es directamente de ese tráfico de influencias, de, como decía don Mario Noya, en qué momento se empieza a enriquecer un expresidente, ¿no? No solamente por esas relaciones que teje a nivel de lobby, cuál es la delgada línea que existe entre el lobby y el tráfico de influencias, dónde termina la influencia y dónde comienza el delito, por ese cobro de comisiones de corte ilegal y esa trama que supuestamente lo que estaba ocultando es ese trabajo ilegal, ¿no? Esa es, yo creo que, la línea delgada. El mundo de los expresidentes es complicadísimo y además yo no sé qué buena solución tiene. Exministros, sí, expresidentes de Congreso. Sí. Bueno, presidente de Congreso menos, pero los presidentes de gobierno. Ministros. Y los ministros es complicado porque cuando salen, ¿qué hacen? No es coña, ¿qué hacen? Si no son multimillonarios de antes de llegar a la política, ¿qué hace un presidente? Poner acentos. Claro, no, el problema es ese. Y ese lobby, Acento Comunicación, hay ¿no? mucha gente, esa agencia de asuntos públicos que son muy públicos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué van a hacer? ¿Tendrán que ganarse la vida? Dices, no, ya, el problema es que cuando están en el gobierno saben que tienen que ganarse después la vida. Y eso influye en las medidas que adoptan. Claro. Porque saben que después tienen que ganarse la vida. Y ya te digo, de verdad es difícil. Porque de repente hay gente que dice, vale, pues démosle un sueldo de 2 millones al año. Que vivan bien porque han sido presidentes. Y mucha gente que dice, ¿pero y eso por qué? Digo que no hay solución buena con los expresidentes. Hombre, asignación tienen ya, ¿no? Que yo sepa. Sí. Y escolta y etcétera. Sí, pero... Lo que pasa es que para determinadas personas nunca es suficiente lo que tienes. Eso es, y las asignaciones, tengo que mirar cómo son las asignaciones, pero ya digo que es difícil. Y los expresidentes además ahora son muy jóvenes, es decir, tienen que tirar 40 años después viendo qué hacen. ¿Qué problema hay? Ya te digo, que legislan sabiendo que después les toca trabajar. Y hay otro problema, que es cuando abandonan el poder y se convierten en algo turbio. Zapatero, es que Zapatero en Estados Unidos, que yo recuerdo funcionarios americanos que decían, este es el embajador de Cuba, este es el embajador de Venezuela, el embajador real. Eso sí que es peligroso para un expresidente de gobierno. Eso sí que es peligroso. Y para el país
¿qué representa? Porque dices, ¿y este por qué? Aquí, ¿quién le está abriendo las puertas aquí? ¿Y para quién trabaja? ¿Para nuestro gobierno o para el de otros? ¿Cuál es su interés preferente ahí? Bueno, de hecho, ¿tiene en cuenta el interés nacional en algún momento o solo está pensando en forrarse? Los expresidentes, ya digo, es complicado. Y el mundo del lobby en Estados Unidos siempre se ha criticado, pero yo veo mucho mejor lo que pasa allí, porque el mundo del lobby es una industria fenomenal, pero es súper transparente. Tú entras a la página de un candidato y ves quién le ha dado dinero para su gus. De todo. Y además está bien, porque dices, a ver, de hecho, ya otros hacen cálculos, a ver, ¿quién le financia a este? El sindicato de profesores, el de no sé quién. Vale, pues yo voy a ir al sindicato de... a los otros sindicatos. Pero eso está muy bien tirado. Ya digo, Zapatero, el caso Plus Ultra, me parece a mí que es el chocolate del oro. Salvo que el caso Plus Ultra sea una muñeca rusa, es decir, que dentro se vea que había cosas más graves. Veremos a ver qué transportaban esos aviones, en fin, ese tipo de cosas que es lo que puede hacer que sea mucho más grave. Pero si no, ya digo, Zapatero. Es que encima, es que le ha gustado ser el hombre de las sombras y tal, pues veremos a ver. Y sobre todo ese efecto dominó, ¿no? Del que está usted hablando directamente. Efecto dominó, o ya digo, vamos a ver, puede ser que el caso Plus Ultra dentro contenga otros. Plus Ultra siempre va a ser anecdótico. El rescate de esa compañía siempre va a ser anecdótico. Sí, los 53 millones. Y luego, el heredero a casi todos los efectos de Zapatero, que es Pedro Sánchez, no deja de visitar China. Sí. ¿Vale? Os recomiendo el libro de Venegas, para el último libro de Javier Venegas, del que se estuvo hablando en este aquí programa. Para que veáis que Zapatero, que no es Metternich, que no es... O sea, nadie le va a poner a una universidad José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, espérate, que en España tenemos los bemoles de hacerlo. Mañana el PSOE te dice que la Complutense se tiene que llamar así. Hombre, el Estadio Olímpico de Barcelona es Lluís Companys. Que eso es un insulto. Y el Papa allí... No, y no, y no solo eso. Con 8.000 muertos, no, esto sí, curas, mañana... etcétera. Y un estadio que se llamaba Montjuic hasta hace nada. Claro. Pero que ya tenía un nombre, y además un nombre histórico para las Olimpiadas del 92 de Barcelona. Sí. Y de repente lo rebautizan y encima con esa sorna, ¿no? Encima poniéndole ese nombre. Como con decía, un asesino, básicamente. Directamente para que allí vaya el Papa a lanzar mensajes en defensa de la vida. Sin ir más lejos. Bueno, en fin, Sí. a mí es que esto es una cosa que me pero, llama poderosamente la atención. Por eso, no es descabellado que pongan universidad. Eso es, bueno, cátedra, pues José Luis Rodríguez Zapatero es un referente del mundo de los think tanks con cosa china dentro. Así que veremos a ver cómo acaba esto. Por cierto, un momento, esto de lo de Companys y poner al Papa ahí. Es que no sé cómo deciros. Es como si en el nido de las águilas le decís a los judíos. No sé cómo deciros. Es como decir, voy a traer a Netanyahu y voy a decir que dé un discurso en casa Hitler. Sí, bueno. No, ser católico, catalán, y ver al Papa en un estadio llamado Lluís Companys ha debido de ser tan... no sé cómo deciros. Alguien puede decir, pues mira, esto quiere decir que ha ganado el bien se impone al mal, y un tipo que quiso exterminar a los católicos, si se levantara de la tumba vería que el Papa está dando un... Sí, que el bien ha vencido sobre el mal. Pero bueno, puedes tirar por ahí, pero si no tiras por ahí, dices, ¿pero dónde está el lanzallamas? Aquí. Ponerle al Papa en el Lluís Companys. Ya os digo yo. Encima procediendo de la gente que hace estas cosas, no, igual que, bueno, lo vimos aquí, ¿no? Valle de los Caídos.
viene el Papa a Madrid, ¿qué hace ese día la banda de indeseables que tenemos? Profanar el Valle de los Caídos. Por cierto, a ver si de verdad se hace digna de lo que es la Iglesia Católica y se defiende. Y para defenderse, a veces hay que atacar. Y que no me vengan con historias de la otra mejilla ni nada que se le parezca, porque el catolicismo y el cristianismo han sobrevivido a base de no poner la otra mejilla. No, es que no hemos sido Hare Krishnas. Ni siquiera hemos sido jainitas, estos que son jainistas, que es una religión del mundo hindú que sus adeptos llevan protectores para no matar mosquitos. Bueno, que no estás para eso. Que te han enseñado mal de qué va la película. Sí hay guerras justas. Desde que el mundo es mundo, hay guerras justas. Y hay batallas que hay que dar. Que no las das, me parece muy bien. Retírate, sal de ahí. No puedes ser representante de. Nadie te vaya a pedir que seas un héroe, que seas un constructor de puentes, un pontífice. Pero si estás ahí, es para cumplir unos cometidos. Y el gran cometido es que no se humille a tu rebaño. Exacto. Con tu anuencia encima. No. A veces hay que poner la otra mejilla, como dice el Evangelio, pero a veces hay que sacar el látigo y echar a los mercaderes del templo. Entonces, cuando hay que sacar el látigo, hay que sacarlo. Y hay que sacarlo, yo creo que en estos tiempos graves, difíciles, hay que sacarlos más de una vez, y la legítima defensa está para algo. Claro. O sea, sí, hay que poner la otra mejilla, pero hay que salvar a los justos, porque si no, no hay justicia. Bueno, y permitidme que abra este melón de la justicia que estáis poniendo encima de la mesa, sobre todo por lo preocupante que es la administración de la justicia en nuestro país. Tenemos un montón de causas encima de la mesa en los que se ve claramente el interés que tienen partidos políticos en medrar a la hora de intervenir en ciertos dictámenes judiciales. La propia Isabel Perelló, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, hablaba en Zaragoza precisamente de la independencia de la justicia. No era la primera vez que reclamaba que se respetaran las decisiones de los magistrados, decía que los jueces deben estar protegidos de cualquier presión externa. Son tantas veces las que ha tenido que alzar la voz Isabel Perelló para hablar de que una cosa es la crítica constructiva, que siempre viene bien, ¿no?, sopesar esas decisiones judiciales, y otra directamente no es hablar de lo que enriquece a los propios jueces, ¿no?, sino esa crítica que va destinada a socavar la fama de los magistrados, a criticar la honestidad del juez, y eso viene directamente desde el Poder Ejecutivo, esas injerencias políticas, y realmente que es algo preocupante para nuestro país. Yo esta mañana hablaba de la separación de poderes, que precisamente es uno de los estándares de un Estado de Derecho, que, pues, entre comillas, hace que nuestra democracia, y digo entre comillas, sea como la conocemos, porque de un tiempo a esta parte estamos viendo cómo los partidos políticos influyen directamente en las decisiones, porque el gobierno controla los nombramientos, ascensos y sanciones de los jueces, y esto lo hemos visto con un ministro como Félix Bolaños, y esa famosa ley Bolaños, en la que, pues, ya ven ustedes que la carrera judicial pues ahora ha tomado un rumbo distinto. A mí es algo que me preocupa muchísimo, sobre todo con todos estos casos que tenemos encima de la mesa. El de Begoña Gómez, el de David Sánchez Azágara, el de, por supuesto, José Luis Rodríguez Zapatero, caso Ávalo Koldo, caso Santos Cerdán. En fin, directamente esa relación entre la trama corrupta del PSOE y su desembocadura en los tribunales. De verdad que a mí es algo que me preocupa. Y no sé si compartís esta preocupación conmigo. Hombre, yo creo que es una vocación del Partido Socialista eso de cargarse la separación de poderes. O sea, ¿quién fue? ¿Guerra? ¿No? Fue Alfonso Guerra quien dijo: Montesquieu ha muerto. Porque ese era el propósito desde el año 82, 83, que llegaron al poder, cargarse la separación de poderes. ¿Cómo?
Bueno, pues empezando por el nombramiento de jueces. Te cargas el Consejo General del Poder Judicial, convirtiéndolo en un chiringuito más de nombramientos de los políticos, y claro, la independencia de los jueces, pues empiezas por laminarla así. Y eso es responsabilidad directa del Partido Socialista. Bueno, es que además, de hecho, esto lo hemos visto en las cloacas a la hora, con Leire Díez, a la hora de influir directamente en el caso del hermano, ¿no? De David Sánchez Azagra, y en el caso de Beatriz Viedma en Badajoz. Pero claro, esto es lo que, por así decirlo, es la punta del iceberg, que otras cosas no sabremos, ¿no? Claro, entonces desde que está en el ADN del Partido Socialista no respetar esa separación de poderes, de decir, venga, desde el legislativo vamos a controlar absolutamente todo, porque tenemos el legislativo controlado desde el año 82 con 202 diputados y después con mayorías absolutas o mayorías relativas como ahora, y desde ahí, lógicamente, controlamos el gobierno y desde ahí controlamos el Poder Judicial, que es una especie de totalitarismo venga, nos cargamos de un plumazo el espíritu de la Constitución del 78, que tendrá todos los defectos que queramos, pero que, bueno, es una norma que está ahí y es la ley de leyes por algo, ¿no? Y tuvo el consenso en su día de todas las fuerzas políticas. Pero si de un plumazo ya la primera vez que gobierna el PSOE, su primer propósito es cargarse esa independencia judicial, pues todo lo demás viene dado por añadidura. Lo que estamos viendo ahora no tendría sentido si no es porque en su día decidieron convertir el CGPJ, bueno, pues en un reparto de cromos entre los dos principales partidos del país. Es que necesitan, y es algo que los magistrados y los jueces vienen reclamando desde hace muchísimos años, que sean ellos los que elijan a su órgano de gobierno. Entonces, bueno, pues así habrá una independencia judicial verdadera y absoluta. Aún así, estamos viendo cómo, bueno, pues los jueces son casi un poco el último clavo al que nos podemos agarrar. Y dices, bueno, si no es por los jueces, si no es por la UCO, si no es por la UDEF, ¿qué sería de nosotros, por Dios? Si el Partido Socialista o el Partido Sanchista o P.S. ha ido colonizando absolutamente todo. Si es que ver a la directora de la Guardia Civil el otro día en la comparecencia que hizo fue en el Congreso, ¿no? En el Senado. No recuerdo. Es una vergüenza. Quiero decir, hasta organismos tan sacrosantos como es la Guardia Civil la prostituyes poniendo a una persona que lo que quiere es cargarse a la Guardia Civil. Es decir, venga, ¿hasta cuándo? O sea, la Guardia Civil, todo. Si es que se han ido cargando y han ido colonizando absolutamente todo. Y además lo han hecho de una manera muy inteligente, que es pues recortando, entre otras muchas cosas, los fondos que se destinan a la justicia, a la Guardia Civil. En el momento en el que faltan recursos, se les debilita directamente. Y esto es una queja en el caso de la Guardia Civil. Por ejemplo, me estoy acordando del control de fronteras, por ejemplo, en nuestro país. Y esto lo ha dicho muchísimo tiempo, como es la lucha contra el narcotráfico, contra las mafias que traen a inmigrantes en el sur de España. Y por desgracia ha habido muertes. Y esto se debe, entre otras muchas cosas, a la falta de recursos, a la falta de una estructura sólida e independiente. Estoy hablando ahora de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero vamos, lo podemos trasladar a la justicia. Evidentemente faltan recursos para los jueces, solamente hay que pasearse por algún juzgado, pero además un juzgado, es que si me apuran, un juzgado de paz, es que están desbordados porque faltan recursos. ¿Y por qué se llama Azagra ese hombre? Es que ahora estoy cortocircuitado desde hace... Es el... Ya, pero no es nuevo, esto de David Azagra. Sí, es el nombre artístico, ¿no? Pero es que estoy intentando, llevo ahí como 3 minutos. Qué bien, Mario, ahora que hablamos de la justicia, usted ha entrado ya ahí... Es que entra en bucle desde... Ha dicho usted David Sánchez Azagra. Digo, ¿y este pájaro por qué se empezó a llamar Azagra? Quiere decir, ¿por qué te llamas Azagra? O sea, ¿cuál es el...? No sé, el nombre artístico, o sea, yo prefiero como nombres artísticos los de antes, La Niña de los Peines, Monedito de Maracay. Sí. Estos son nombres artísticos. ¿David Azagra?
Es raro. Un abrazo. Así que me respete. Que un me abrazo perdonen para todos Azagra. los de la noble villa de Azagra, claro. pero. Sí. Pero para David una amiga, Azagra- una célebre azagresa, para Miriam Muro. ¿Es de Azagra, Miriam? Hombre, vamos. Anda, mira. Es uno de los Anda, mira. máximos exponentes de la Azagra. azagridad. Así que para toda esa localidad navarra, Y un entonces, abrazo de fuerte. repente estaba ahí yo trasteando y preguntando, digo, ¿por qué se llama David Azagra? Y ponía en Twitter, para marcar distancias con su hermano. ¿Pero qué relación tiene con...? ¿Con su hermano? Muchísima, muchísima. Con su hermano bastante. Muchísima, Paco. Aunque diga que no lo conoce. Tiene la sensación de que los de Azagra son de Navarra. Sí que a mí me da que, vamos, yo no pasaría por allí. Porque el homenaje que te pueden dar puede ser el pilón. Eso tiene un bonito reportaje, ¿eh? Sí. Pasarse por Azagra Oiga, Y preguntar, ¿está usted ¿qué les orgulloso? parece? ¿no? Luego, Que haya adoptado ese nombre. Nombre artístico. Es que el chirimoyo. ¿Por ¿Por qué no se quiso llamar David Sánchez del Chirimoyo, por ejemplo? Que sería bastante más. Hombre, no ennoblece mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues si has hecho una La célebre, compuesto. se está refiriendo a don Mario Noya, la célebre danza de las chirimoyas, que es sí. La composición más ilustre, Más destacada. más destacada, ¿no? Entre otras. entre otras que desconozco. El chirimoyo. Que son El chirimoyo. Mira, te haces una canción del desconocidas. verano. Ojo, don Mario, que las carga el diablo. Digo, esto por un lado. Y luego lo de la Guardia Civil, tener eso. Pero, o sea, hay mucha gente que la está descubriendo ahora. La niña de la curva. Totalmente. Lleva... El Resplandor. La niña de la curva, la niña del Resplandor, totalmente. Lleva ahí, empotrada en nuestros bolsillos, muchísimo tiempo. Y para dar miedo. ¿Qué sujeta? Y al que se le ha ocurrido ponerla al frente de una institución que lleva por lema el honor es mi divisa, imagínate, ¿no? Lo que les hace el PSOE a la Guardia Civil. Roldán, esto. En fin, es que de verdad, el daño que ha hecho el PSOE a España, a la institucionalidad, es de lo que más es lo más difícil que tiene de reparar. Porque además, como ya se ha enrarecido todo y hay mucha bronca, tiene que haber bronca, pero muchas veces, por ejemplo, que a Vox le dicen, tío, es que sois muy mal hablados, es que estáis siempre en bronca. El día que esto se calme, nos calmamos, pero es que si no ganan los malos. Y sobre todo porque están Es que si no ganan los malos, ganan estos. Si no haces bronca, ganan estos. Esta fauna que hay aquí, bueno, no, perdón, por faunia. Imagínate, si en faunia llevas a esta fauna, ¿qué hace el chorlitejo? Se pira. Dice, yo aquí no puedo estar. Esta fauna acaba con faunia. Esta sin ir fauna más acaba con lejos. faunia, claramente. Bueno, nos acercamos a las 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Momento de hacer una pequeña pausa publicitaria y seguimos aquí en Mañanas en Libertad. Yo les hemos dicho al principio de este programa que de repente en Bruselas se toman a veces buenas medidas para corregir el rumbo del continente. Es el caso del nuevo Reglamento Europeo de Retorno de Inmigración, de lo que vamos a hablar a la vuelta de publicidad. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La verdad es que vaya puntazo ahorrarte el atasco e ir en bici al curro. Ya te digo, y además ahora con más bicis y más estaciones. ¿Más? Sí, más de 630 estaciones y más de 8.000 bicis. Y lo mejor, moverte a tu aire por Madrid cuidando el aire. Y con tarifa plana 30 días por 10 euros. De locos. De Bicimad, Madrid, donde se cruzan los caminos. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. Y aún hay tiempo. ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico.
Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101. De mayor me gustaría ser médico. ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿De mayor? Pues quiero ser mayor. Porque el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan con 100 medidas que ayudan, acompañan, previenen y facilitan a las personas mayores vivir en plenitud. Infórmate en madrid.es/mayores. Madrid, donde se cruzan los caminos. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Hay un dicho que dice que hasta los relojes parados dan bien la hora 2 veces al día, y a veces pasa en Bruselas que pues tenemos suerte y se aprueban reglamentos que son interesantes, como por ejemplo este del que les estamos hablando, el Reglamento Europeo de Retorno de Inmigración, una medida que pone la Unión Europea pues para frenar esos abusos que se están cometiendo, esa avalancha de inmigrantes ilegales y cómo las mafias se benefician de ciertos sistemas. Concretamente lo que se está haciendo es corregir el rumbo, apostar pues por algo que lleva mucho tiempo Patriots y concretamente Vox defendiendo, que es el concepto de la remigración, es decir, a esas personas que han entrado ilegalmente, que han cometido un delito, que es el de la vulneración de fronteras, pues se les devuelve a su país, y va en contra de políticas progresistas, buenistas, socialistas, como es ese reglamento que ha impulsado directamente Pedro Sánchez de esa regularización masiva, que lo que va a hacer, entre otras muchas cosas, es modificar el censo electoral. Estábamos hablando de que en un primer momento se había cifrado en 300.000 las posibles solicitudes, y de momento, no habiéndose cerrado el procedimiento, hay ya más de 900.000 solicitudes. Y aparte, estas son las que se han entrado a trámite, hay otras muchas que están pendientes de finalización. En fin, hay dos teorías. Ahora Europa cambia de rumbo y apuesta por la remigración, y sin embargo España apuesta por el efecto llamada. En fin, no sé qué os parece todo este asunto y si celebráis como yo ese cambio de rumbo de la Unión Europea. A priori bien. Luego se tiene que llevar a cabo. Claro. Y leer la letra pequeña, que también Claro. es importante. Porque, bueno, y si se va a cumplir, en España de momento lo que va adelante son esos 900.000 que sindicatos de policía y demás cifraban en que iban a ser casi 2 millones. Entre 1,5 millones, 1.700.000, casi 2 millones. Evidentemente yo creo que hay una estrategia muy clara de modificar el censo. Es que es así. La ley de nietos exactamente igual. De fondo, pues el reemplazo. Es que está claro. Entonces, ¿de qué va a servir que cambie la legislación a nivel europeo si, al menos de momento, mientras tengamos gobierno sanchista, pues vamos a tener unas políticas que van a ser completamente las contrarias? O sea, aquí fronteras abiertas, nada de cooperación con los países de origen, cooperación real, porque estamos viendo también todos los días partidas presupuestarias de 500.000 euros, 1 millón de euros en cooperación para el cambio climático en Mozambique. Y estos son ejemplos reales, que en la Gaceta los sacamos de vez en cuando. Oiga, sí, igual en Mozambique necesitan otras cosas más urgentes que luchar contra el cambio climático.
por ejemplo, dar de comer a la gente, ¿no? Mientras no se hagan las cosas con sentido común y se hagan las cosas como se están haciendo con unos objetivos claros, que son, bueno, pues hacer perder a España su identidad, que ese es el objetivo, y modificar el censo para lograr en un futuro a medio, largo, incluso corto plazo, en las urnas, lo que no se consigue de manera natural, pues estaremos en las mismas. Bien, Bruselas aparentemente bien, veremos eso cómo luego se traslada a las políticas y si en España, por ejemplo, se hace algún caso, porque normalmente el Partido Socialista, si le conviene bien y si no le conviene, pues va haciendo la cobra a la legislación que viene de Bruselas, que, recordemos, es obligatoria y es fuente del derecho en España desde hace unos cuantos años. Entonces veremos a ver si esto sirve para algo, al menos en España, que es lo que nos ocupa ahora. Europa tiene un problema brutal de inmigración ilegal. Y la manera de... es más, o sea, los cálculos son como todos muy locos. El gobierno dice, son 500.000. Y ahora dicen, han presentado solicitudes 900.000. Llega la policía y dice, van a ser 5 millones. Preguntas a Grok, ¿cuántos hay en Europa? Y te dice 2 millones, son muy pocos. Pero ¿cómo van a ser 2 millones si hay 900.000 en España? Entonces el problema es que ni siquiera está controlado, un flujo de gente que no está controlada. Y en Europa tenemos unos estados asistenciales que son tremendamente generosos a costa de poblaciones que se están empobreciendo de una manera alucinante en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Ya no es muy poco tiempo. Lo que pasa es que como estamos dentro de la olla no nos damos del todo cuenta. El otro día vi un tuitero puso una foto de la portada del AS de cuando Mourinho se despidió del Real Madrid hace 13 años. En esa portada había un anuncio de un SEAT Ibiza nuevo. Valía 8.900 euros. 8.900 euros. Le pregunté a Grok, digo, ¿eso cuánto sería en euros de 2026? Y dijo 11.000 y pico y tal. Solo en inflación hemos padecido ahí un 25% de incremento. Entonces, tenemos un continente desbordado, pero hay gente que ha provocado ese desborde. O sea, no es una cuestión de mera incompetencia en algunos casos, sino de que verdaderamente se ha querido hacer esto con intenciones bastante miserables, como alterar los censos y deprimir el mercado laboral, ¿de acuerdo? Y luego generar eso. Si tú eres un político que vives de soltar migajas a la gente, que es la gran corrupción. La gran corrupción es el estado del bienestar, el asistencialismo es la gran corrupción. Cada vez se cortan menos y lo dicen, ¿no? Oye, te doy esto. ¿Y a quién vas a votar tú? Te doy esto con el dinero de los demás. ¿Y a quién vas a votar tú? Al que sigue robando a los demás, ¿verdad? Pues eso tiene que parar. ¿Qué sucede? Que Europa, en muchas cuestiones, juega políticas de hechos consumados y decir, ay, es verdad, esto es muy molesto, pero bueno, ya no hay más remedio, ya está hecho. No, toca parar. Toca parar. Y toca mandar un mensaje a alguien que accede de manera ilegal y irregular a un territorio y decir, no, lo has hecho mal y no te vayas a pensar que se nos ha olvidado. Si te quedas, será porque nosotros queramos y con las condiciones en las que nosotros queramos. No tienes ningún derecho a quedarte aquí. Es que al final ya se han alterado todos los conceptos. No tienes derecho a estar aquí. No tienes derecho a recibir la menor prestación por estar aquí. Entonces vamos a ordenar las cosas, vamos a ponerlas en su verdadero sitio y a partir de ahí procedamos.
Y luego, por ejemplo, con la inmigración, y yo no he sido, o sea, todo lo contrario, o sea, a mí me parece las migraciones son un fenómeno natural. No creo que haya una persona en la Tierra que no tenga inmigrantes en su familia. Imagínate si eres español. Y, vale, es un fenómeno que está ahí, pero toca, precisamente como ha adquirido la magnitud que ha adquirido, toca controlarlo mucho y prestarle muchísima atención. Y luego de repente destruir tabúes. No, la inmigración tiene que ser, es necesaria y hay que acoger. Hay veces que ante esas preguntas tienes que decir, ¿y por qué? No, porque sí. ¿Por qué? ¿Somos un país? Sí. ¿Tenemos fronteras? Sí. ¿Nosotros ordenamos nuestra política? Sí. ¿Los presupuestos son con nuestro dinero? Sí. Vale, pues ahora vamos a hablar de estas cosas. ¿Cuántos somos? 45 millones. ¿Cuántos queremos ser? ¿Cuántas viviendas tenemos? ¿Cuántos hospitales? ¿Vas a pagar tú por estos? Sí, no. Ese tipo de cosas se las tienes que preguntar a la gente. Y puedes decir perfectamente, ahora no queremos más. Dentro de 15 años a lo mejor queremos. Pero va a ser también otra vez decisión de los españoles. Tú no los puedes saturar, o de los europeos, tú no los puedes saturar y decir ahora te resignas, y no solo te resignas, es que además ahora te va a tocar ser minoría, por ejemplo, en tu barrio. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No sometéis a consulta un montón de cosas? ¿O siempre decís que hay que someter a consulta un montón de cosas? Porque eso se olvidan otras. Se olvidan siempre consultas de penas de muerte, cadenas perpetuas, cuánta inmigración quieres. De eso nunca preguntan. En Suiza se ha votado este domingo. En Suiza se ha y votado. no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Luego sale lo que sale. Pero y ojo, porque se ha además, votado. o sea, eso que hizo Suiza, eso sí que puede ser poner puertas al campo. Tú no puedes decir, mi país va a tener esta población. Sí. Es mucho más. Porque además dices, bueno, y con el crecimiento natural, ¿qué van a hacer? Los matas. Pero sí está bien plantear el debate, por lo menos para decir, si lo estoy planteando es porque ya empieza a ser molesto o empieza a generar problemas, y el día que Suiza se eche a perder estamos muertos en un montón de cosas. El día que Suiza pida entrar en la Unión Europea y cosas, ya se acabó lo que se daba, porque entonces ya no quedan pequeños, los galos en la aldea se nos habrán romanizado. Tú vas por grandes ciudades suizas y eso no es Suiza ya. No hay suizos. No hay suizos. Tú paseas por Lausana, por el centro de Lausana, y dices, qué curioso, este lugar. Si te abstraes y dices, ¿dónde es? Puedes ponerlo en cualquier lugar del mundo porque eso no es Suiza. Pero sin embargo Suiza es como muy celosa de su identidad y es muy celosa de... no le gusta que le impongan las cosas, ¿no? Vale, pues vamos a ver qué sucede, porque Suiza también tiene que tener en cuenta, es un país muy pequeñito, como tenga 2 décadas malas se va al carajo. Como tenga 2 décadas malas, si a Suiza la invades, por cierto, ya hay brecha. Si ves los mapas del referéndum, el referéndum en las zonas alemanas sale un resultado y en las francesas otras. En las ciudades sale un resultado y en el campo otro. Y en el campo ya os digo yo que los suizos no son el gañán de Muchachada Nuit. Son tipos que trabajan su tierra con una formación hiper extraordinaria y que lo último que quieren en este mundo es que les toques su granero, por decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, Europa tiene ese problema planteado. Europa ha sido la gran responsable de el drama que se está viviendo, social, económico, de todo tipo, con la inmigración. Y Europa no tiene que asumir responsabilidades. La remigración, mucha gente dice, ¿cómo se hace? No se puede. Vale. Si se lanza ese mensaje, van a seguir llegando a millones.
Si además hay un gobierno dentro que dice, y les vamos a dar de todo, a trillones van a venir entonces. Porque nosotros nos hemos empobrecido, como hemos dicho. Ellos, para ellos, para muchos de ellos, esto es jauja. Incluso las condiciones más deplorables pueden seguir siendo más importantes que etcétera. Pero y además saben, no vienen solos, hay auténticas mafias y estructuras detrás y enseguida tienen poder. Hemos visto en Madrid a un tipo que pasó de ser del sindicato de manteros a ser diputado autonómico. Y encima va a... que si España es racista, que le vayas tú pidiendo perdón por existir tú en tu país. No, eso sí que es lo que tenemos que decir. Estas cosas no pueden suceder. Vamos a poner todos los medios para ordenar esto. Que entre quien nosotros queramos, por el tiempo que nosotros queramos, con las condiciones que nosotros queramos, y que el acceso a la ciudadanía sea muchísimo, muchísimo más complicado. Esto lo hemos puesto muchas veces encima de la mesa aquí cuando hablábamos de otros ejemplos, como es el caso de Japón, que valora muchísimo, muchísimo, muchísimo su nacionalidad y permite la residencia, permite el trabajo, pero conseguir la nacionalidad japonesa es algo francamente complicado. Bien. Hay que poner quizás la lupa ahí. ¿Cuánto vale ser español en nuestro país? ¿Cuánto valoramos nuestra propia nacionalidad cuando hablamos también del delito de vulneración de fronteras? Porque ya la gente se olvida de que eso es un delito. Oiga, es que entrar ilegalmente en un país pues es delito, o era delito hasta hace nada. Ahora, como hay esa política de puertas abiertas, pues ha dejado de ser un delito. Sobre todo, yo me refiero a la percepción que tiene la sociedad de ese delito, ¿no? Pero claro, si desde las instancias que tienen que combatir eso, que es fundamentalmente las autoridades estatales, el gobierno, se fomenta todo lo contrario, hay un efecto llamada que es brutal, pues lógicamente esa percepción de delito que comentabas pues desaparece. Y es verdad que lo que comentabas, que todos tenemos algún familiar, nuestros abuelos, nuestros padres que han emigrado, absolutamente. ¿Y cómo han emigrado? En unas condiciones legales. ¿Cuánta gente ha emigrado en los años 50, 60, 70 a Alemania? Con unas condiciones con su contrato, con absolutamente todos sus papeles, de una manera absolutamente legal. Eso fue un fenómeno sociológico que se hicieron hasta películas. Claro. 20 Alemania, Pepe. Sí. Claro. Pero de una manera ordenada y de una manera legal. Y luego, una vez que, pasa esa emergencia, hay una reemigración de todos esos españoles que decidieron emigrar en años 70 o 60 y volvieron a España. Pero en procesos absolutamente, yo entiendo que lógicos, porque es verdad, o sea, no se pueden poner puertas al campo, pero sí se pueden poner normas, que es fundamentalmente lo que ahora falta, que aquí vale todo. Bueno, esas normas y que se apliquen. Y que se apliquen, evidentemente. Bueno, es que aquí vamos. Mira, por ejemplo, en la Unión Europea y en España no es un delito, es una infracción grave. Pero fijaos, mira, conlleva expulsión, multa de hasta 10.000 euros, prohibición de entrada durante entre 3 y 10 años. No se cumple nada. Entonces los demás solamente lo ven. Lo que Si tú no te haces respetar. Con que se cumpliera una medida, que es la prohibición de entrada durante un X tiempo, y oye, se les devuelve. Y no puedes volver en 5 años. ¿Por qué? Porque te has saltado la frontera y has entrado ilegalmente en nuestro país. ¿Puede ser un delito? Sí, si hay agravantes como pues, el uso de violencia o la falsificación de documentos. Es que nadie está vigilando eso, mientras que a los ciudadanos sí que se les mira con lupa en cualquier cosa que parece que los tratas como si fueran delincuentes. Perdóneme, Mario, pero en muchísimos casos, cuando estamos hablando de entrada ilegal, sobre todo estoy pensando en la frontera sur, en Canarias,
hay casos de violencia y Claro. hay casos de falsificación de documentos. Hombre, pues, no, y en fin, imagínate. Y no, me pero- atrevería a decir que pues ¿y igual es el chuleo de tirar la 80%. documentación? Bueno, y tirarla al mar, y yo no sé, el tema de la edad, en fin, es que son Y muchas luego, cosas. fijaos, y la gente no termina con de la- percibir lo importante que son las fronteras. Con la inmigración ilegal también, y cuando te dicen no, tenemos que entrar, y encima cada 2 por 3 te dicen, pues España necesita 800 millones de inmigrantes para mantener... Oye, ¿queréis dejar de decir eso? De soltar esa basura. Primero, hacéis cálculos sobre escenarios que os inventáis, porque no podéis mantener las cuestiones, las magnitudes constantes y tal, ¿no? Y segundo, lo hacéis de nuevo para la resignación. Pues es que se os tiene que parar. Se os tiene que parar. Que España, que tiene paro juvenil de niveles sudafricanos, literalmente, necesita ¿cuántos inmigrantes decís? ¿Cuántos? Que España, que tiene un problema salvaje para el mantenimiento de las pensiones, no sé cuántos cotizantes hay ya por pensionistas, es que el otro día vi la cifra y creo que la borré para no tener un trauma. Que España necesita, ¿qué? ¿Cuántos inmigrantes infracualificados que viven de las prestaciones, cuántos necesita para mantener a cuántos ancianos? ¿Pero de qué estamos hablando? Por eso, porque estamos hablando también de un sistema muy pernicioso, cuando hablamos del efecto llamada, de esos subsidios, esas ayudas que básicamente les vienen a decir las mafias que vienen aquí a vivir de la sopa boba. Y claro, pues comparados con un futuro bastante negro en sus países de origen, pues yo entiendo a esta gente que desesperada recurre a estas mafias en las que, insisto, se les falsifica documentación y vulneran las fronteras, y eso ya automáticamente hace que se convierta en un delito. En fin, nosotros estamos ahora poniendo el foco en la remigración, pero desde luego el tema del día es la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional después de esa última jornada, la segunda, y la imputación de la secretaria y de las hijas. Don Eric Gutiérrez, por ese asunto preguntábamos hoy a la audiencia. Claro, yo pecaba también un poco de ingenua diciendo que qué duro que un padre se utilice a esas hijas para sus fechorías. Luego es verdad que hemos puesto en valor la edad que tenían estas jóvenes, 24 y 26 años, que ya tenían cierto conocimiento. Señores, por desgracia, yo creo que son adolescentes hasta los 30, según qué generaciones. No el caso de los que estamos aquí, que somos muy juiciosos. Ni tenemos 30. Ni tenemos 30, ni siquiera hemos llegado a los 30. Por eso estamos ahí, pero bueno, en camino. Don Eric Gutiérrez, ¿qué dice nuestra audiencia soberana sobre este caso, el de las hijas de Zapatero? Doña Carmen, les preguntamos esta mañana, Zapatero ha acabado arrastrando a sus hijas con problemas judiciales. ¿A qué cree que se ha debido fundamentalmente? Dábamos 4 opciones: corrupción sin límites, falta de escrúpulos, mala gestión personal o todas las anteriores. No sé si los tertulianos se quieren mojar por último, antes de terminar esta tertulia con esta libre encuesta. ¿Qué pesa más? ¿La falta de escrúpulos, el que es un patán y ha hecho una gestión nefasta a nivel personal, o que realmente había un rastro de corrupción que llegaba a todas partes, incluida dentro de la familia de José Luis Rodríguez Zapatero? Yo creo la falta de escrúpulos y lo que decía usted al inicio de la tertulia, esa sensación de impunidad. Aquí soy Zapatero, no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Pues ponemos a Alba y a Laura y nadie se va a enterar, ¿no? Don Mario. Es difícil la pregunta. Muy radiofónico está quedando. Sí, eso ha quedado muy bien, sí, ha quedado. Ese zumbido, Es que esa mosca que hay en el estudio en forma de marionoya. Pero para pensarlo, voy a pasar como el día como cuando me voy a votar. No, por Dios, que estuvimos 20 minutos y... Ya tengo menos dudas, claro. No lo sé, todo lo que sea peor para Zapatero... Pues la audiencia sí lo tiene claro. ¿Todas las anteriores o qué? Efectivamente, 2 de cada 3 con un 66% todas las anteriores. Creen que es un cúmulo de un poquito de todo. Mala gestión, corrupción hasta el tuétano y encima esa falta de escrúpulos como para poner a las hijas por delante, ¿no? Efectivamente, la segunda opción más votada con un 19, digamos que son 2 de cada 10, es corrupción sin límites. Dentro de que la gente cree que todo es un poquito una mezcla de todo, la que más es esa corrupción sin límites. Con el 12% es
la tercera opción, falta de escrúpulos, y solo un 4% la mala gestión personal, que sería un poco la más excusable, ¿no? Un poquito de mala gestión, pues la gente es la que menos cree que tiene Zapatero. El resto sí que lo tienen bastante más claro. Leo unos comentarios antes de terminar. Nos dice, por ejemplo, en X Parrui N Nalamía, las hijas son mayores de edad, nadie arrastra a nadie, que es lo que han comentado en la tertulia, que ya tienen una edad. Yo voy a decir que, voy a dar mi opinión aquí, que yo estoy de acuerdo con ese comentario. Yo creo que uno tiene la edad que tiene y tiene que saber lo que hace, y si se mete, uno sabe perfectamente cuando está entrando en corrupción, más en este país que no paramos de hablar de ella, y si se mete donde se mete, será porque quería ganar lo que quiere ganar. En España estas niñas tenemos mucha manía desde la foto esa La infame. célebre foto con los Obama, efectivamente. Ojalá se hubiera quedado allí. Sí. Leo un par de comentarios más. Topomar nos dice: todas las anteriores, ZP se creía superior y además de criminal fue un chapucero insaciable, y Feijóo y Bonilla siguen diciendo lo de no hacer sangre o buscar un socialista decente. Mientras votemos bipartidismo no saldremos de lo mismo. Algunos del Partido Popular deberían de ver que están todos metidos en el ajo antes de hacer esas declaraciones. Por último, le leo la que has liado, Pollito, que nos deja el comentario en YouTube, en las publicaciones. Por supuesto, todas las anteriores y más, como que se creía intocable y muy listo como para que no tuviera consecuencias todo lo que estaba haciendo. Don Eric, hay quien dice que me he dejado llevar por el sentimentalismo facilón. Leo un comentario de Ulalume que dice que de vulnerables estas niñas no tenían nada, eran unas pájaras sinvergüenzas, cada cual es responsable de sus actos. Zapatero es un corrupto y sus hijas también. Pues la verdad es que a mí me daban pena esas muchachas precisamente por lo de la foto, que yo creo que desde ese momento, de verdad yo dije, no le has podido hacer esto a tus hijas, porque luego en el colegio, madre mía, y de entonces hasta ahora, pues quizás he pecado de sentimental al decir que han sido arrastradas por Zapatero, y quizás ellas mismas también tenían una voluntad propia. No es que la ropa gótica es cara. Es cara. Claro, entonces hay que comprarla. Las botas, las Dr. Martens que llevaban en aquel momento, oye, sí. esas eran complicadas. Y eso que decía, que dijo ayer Borja Semper, de que, bueno, no hay que hacer sangre, tal, que lo comentaba un oyente. ¿Cómo que no hay que hacer sangre? O sea, si han sido cooperadoras necesarias en cometer un delito, pues toda la sangre que haya. Es que quiere decir, si han cooperado y si son cómplices, presuntamente, pues ya está. Y la Secretaría igual, o sea, no hay que hacer sangre. Pues políticamente hay que hacer toda la sangre que sea necesaria. Es que yo soy de la teoría, Paco, de bastante tienen con ese padre y esa madre, bastante tienen con ese look, en plan de, no os vale, es que ya es inquina, ¿no? Ya. Pero hay que ir para adelante. Si has hecho algo mal, permítanos, pues por favor, esta ironía. Lo que pasa es que ya saben que para que funcione en ironía son necesarias dos inteligencias, así que bueno, pues lo dejo en sus manos si han entendido bien lo que queríamos decir en esta tertulia. Don Francisco Carrera, muchas gracias por haber estado con nosotros. Don Mario Noya, muchas gracias por haber estado con nosotros también. Es un placer tenerle en esta tertulia y en nuestra vida en general. Don Eric Gutiérrez, muchas gracias por traernos la voz de los oyentes. Luego nos cuenta qué tal va eso del Mundial, que yo sé que usted está siguiendo pues muy a fondo, incluso perdiendo minutos de sueño. Yo creo que ayer en mi barrio a las 11 unos colombianos estaban viendo en diferido el partido y estuve a punto de salir con un megáfono en diferido para darle el resultado. Sí, porque yo lo estaba viendo, yo ya había visto lo que había ganado y estaban ganando el gol 5 horas después. Estuve a punto de ir con un megáfono porque era muy tarde y no era hora, no era momento, efectivamente. Porque, o sea, yo veía, el Mundial ahora y venía Kazajistán, Bosnia-Herzegovina, digo, si aquí no hay de eso. O sea, está Dersu Zala, a lo mejor, que le vi el otro día en el parque. Pero... Bueno, que vaya usted a saber, igual era el gol del señor, nunca se sabe. En fin, nos acercamos a las 10, las 9 en las Islas Canarias, momento para hablar con nuestro amigo Paco Linares, que nos quiere hablar del postureo. Paco, muy buenos días. Gracias, saludos. Escucho con frecuencia la palabra postureo, que siempre va unida a la descripción de una actitud artificial, superficial. Efectivamente, es así. El postureo es adoptar poses, apariencias, con el único objetivo de impresionar a los demás para conseguir su aprobación. Y desde luego, no por convicción propia. Por eso, cuando pasa el tiempo, solo crees en las obras. La fe la dejo para mantener actitudes trascendentales. Hay que tener fe para creer en Dios y también hay que tener mucha fe para ser agnóstico y no creer.
La dictadura del proletariado que pregonan los socialistas, comunistas y afines no existe. Nunca el pueblo ha dictado nada. Repito, la dictadura del proletariado no existe. Esa dictadura solo la ejercen por y para sus intereses particulares los altos mandos que posturean constantemente diciendo lo que las personas quieren oír y no tienen ningún tipo de escrúpulos en mentir o implicar hasta a su familia o a quien se deje comprar por las buenas o por las malas. Creo que todos entendéis mis palabras. Palabras tan simples que dudo exista alguien tan torpe que no las entienda. El postureo es parte de esa gran mentira que vivimos en España y no invento ningún maravilloso pensamiento, eso lo dejo para Zapatero. Cuando un servidor llanamente afirmo lo que dice el refrán, obras son amores y no buenas razones, lo contrario son palabras vacías. Buen fin de semana, el lunes más y mejor. Punto final.